Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Tokyo Ghoul. Soy el padre del búho tuerto autor Oxygen Supplier. Soy un humano. Soy un humano, pero estoy lejos de ser ordinario, ya que tengo un ghoul al que conozco desde hace tiempo. Ese ghoul se llama Kuzen. Un día, Kuzen vino a buscarme, con aspecto desesperado, como si alguien lo persiguiera. Y entonces, me entregó un bebé. Por favor, cuida de este niño. Disculpe, señor. 1. Prólogo Ghouls. El término proviene de la mitología árabe, donde se utilizaba históricamente para describir monstruos grotescos que devoraban cadáveres. Los mitos y las leyendas están destinados a perdurar y desvanecerse con el inexorable paso del tiempo. Sin embargo, por alguna razón inexplicable, el nombre Ghoul ha perdurado, abriéndose paso hasta la sociedad moderna. Su significado, sin embargo, ha evolucionado hacia algo mucho más insidioso que un simple devorador de cadáveres. Monstruos que se esconden entre la humanidad, con rostros humanos, incapaces de sobrevivir sin cazar y consumir a sus semejantes. En la era moderna, estas criaturas son conocidas como ghouls. La oscuridad fue lo primero que se hizo presente. Entonces llegó el ruido. El débil correteo de una rata solitaria que se abría paso por las alcantarillas resonó levemente contra las implacables paredes de hormigón. Luego vino el hedor. Desprovistos de aire fresco, los túneles subterráneos estaban asfixiados por el denso y sofocante olor a moho negro y descomposición. Era un purgatorio oscuro, lúgubre y maloliente, un lugar que la gente común evitaría instintivamente. Sin embargo, por esa misma razón, había quienes se veían obligados a buscar refugio en semejante miseria, precisamente porque eran todo menos comunes. Paso. Paso. Una solitaria silueta se adentraba cada vez más en el laberinto de las alcantarillas. Ataviado con un abrigo negro deshilachado y la capucha bajada hasta el rostro, parecía un vagabundo en toda regla. Pero ningún vagabundo común se atrevería a aventurarse tan profundo bajo tierra. Bajo la sombra de su capucha, unos ojos estrechos y rasgados se movían de un lado a otro, rebosantes de una vigilancia penetrante. Paso. El hombre se detuvo bruscamente. Un instinto primario le advirtió. Podía sentirlo. Alguien estaba parado justo detrás de él. Exclamación de cierre, silbido. Se giró bruscamente, su abrigo azotando el aire húmedo. Debajo de la tela desgarrada, una masa carmesí comenzó a deslizarse, acompañada por el repentino y aterrador destello de un Kakugan rojo llameante en sus ojos desorbitados. Pero justo antes de poder desatar su Kagune, el hombre reconoció la figura que se alzaba entre las sombras. Se quedó paralizado. Kuzen. Eras tú. El intruso era un viejo conocido. Vestía un traje impecable y rígido, y un sombrero fedora de alta calidad calado hasta las rodillas. Un atuendo que desentonaba por completo con la suciedad del entorno. El hombre del fedora se había acercado sin hacer ruido ni mover la cabeza, pero el hombre de ojos rasgados aceptó su sigilosa presencia con familiaridad. ¿Es ese el niño? La mirada del hombre de ojos rasgados se posó en el bulto que su viejo amigo sostenía con seguridad en sus brazos. Envuelto en una tela suave, un delicado y esperanzador susurro emanaba de su interior, un sonido como el de un frágil brote que echa raíces en este páramo estéril y putrefacto. ¿Puedo confiártela?, preguntó Kuzen en voz baja. Entendido. Haré todo lo que esté en mi mano para criarla. Perdóname. ¿Por qué te importunaba con algo así? No te preocupes. Comparado con la deuda que tengo contigo, esto no es nada. Mientras hablaba, el hombre de ojos rasgados extendió ambos brazos para recibir al bebé envuelto en una manta. Fue entonces cuando sucedió. Aplastar. Exclamación de cierre, la sangre brotó sin previo aviso. Una masa irregular y grotesca atravesó violentamente el pecho del hombre de ojos rasgados desde atrás.
En ese mismo instante, Kuzen se movió con una velocidad vertiginosa, apartando de un manotazo un segundo tentáculo que se abalanzaba para empalar al bebé. C. Como. El hombre de ojos rasgados contempló el abismo sangriento y abierto donde antes estaba su pecho, antes de seguir lentamente la mirada de Kuzen por encima de su hombro. Era un lugar reservado solo para ellos dos. Nadie debía saberlo. Nadie debía estar allí. Sin embargo, desde el fondo del cavernoso túnel, una multitud de presencias se filtraba en la oscuridad. Un enjambre de algo frío, completamente profano y rebosante de intenciones insidiosas se acercaba. Por fin te encontré, Kuzen. Zas. Zas. Desde el epicentro de las extensas sombras negras, una figura dio un paso al frente, emitiendo un sonido desagradable y húmedo al masticar su chicle. Llevaba un sombrero fedora idéntico al de Kuzen, pero la mirada carmesí brillante que asomaba por debajo del ala no mostraba ni rastro de camaradería. Kuzen. Corre. A pesar del agujero mortal que le atravesaba el pecho, el hombre de ojos rasgados reunió con todas sus fuerzas las últimas brasas de su voluntad, arrojando su cuerpo ensangrentado hacia adelante para barricar el túnel contra las sombras que se acercaban. Noroi. ¡No! Vete ya. No puedes luchar contra ellos así. Piensa en lo que llevas en tus brazos. Kuzen dio un paso al frente para intervenir, pero las palabras del moribundo lo paralizaron. Bajó la mirada. Acunada contra su pecho, completamente ajena a la asfixiante malicia que se cernía sobre ellos, la bebé dormía plácidamente, confiando en la seguridad del abrazo de su padre. Su viejo amigo tenía razón. No podía luchar contra ellos. No mientras la abrazaba. Perdóname. No lloréis. Ninguno de los dos estaba destinado a morir en paz, ¿verdad? Tras dedicar una última sonrisa ensangrentada a su más querido camarada, el hombre llamado Noroi se lanzó de cabeza hacia la marea de sombras. ¡Boom! Dejando atrás el estruendo ensordecedor del Kagune desatado y la sofocante sed de sangre, Kuzen se dio la vuelta y corrió desesperadamente a través del laberinto. Noroi había sido un amigo en quien podía confiar plenamente, pero incluso su encuentro más secreto se había visto comprometido por el enemigo. Si ese era el caso, solo quedaba una opción. Ahora solo estás tú. Tras liberarse de la sofocante oscuridad de las alcantarillas, Kuzen se lanzó al extenso y resplandeciente paisaje nocturno de la ciudad. Se elevó por el cielo negro como la tinta. Como un búho a la caza. Tos. De repente, papá, ¿uno que le trae por aquí en plena noche, señor Kuzen? Perdóname. Las circunstancias me han obligado a hacerlo. Justo cuando estaba a punto de pasar la página de la novela que me tenía absorto últimamente, llegó un visitante inesperado. No entró por la puerta principal, sino por la ventana. Mi apartamento está en el 5º piso. Cualquiera se habría sobresaltado al ver a alguien entrar tan tranquilamente por una ventana tan alta, pero a mí no me sorprendió demasiado. Si el intruso hubiera sido humano, tal vez habría dado un brinco. Pero para un ghoul, subir 5 pisos era pan comido. Ghouls. Monstruos con piel humana, ocultos entre nosotros, devorando nuestra carne. Por su propia naturaleza, son depredadores natos, condenados al conflicto con la humanidad. Y, sin embargo, de alguna manera logré entablar amistad con uno de estos depredadores. A pesar de la notable diferencia de edad, claro está, aboé. Ansiosa por saber qué pasaba después en mi libro, apenas me había percatado de la entrada del señor Kuzen, con la mirada fija en el texto. Hasta que un suave murmullo, totalmente discordante con la densa atmósfera, llegó hasta la habitación. Levanté la vista. El señor Kuzen entró y cerró la ventana en silencio tras de sí. Sus labios estaban apretados en una línea tensa y sombría. Sus penetrantes ojos poseían la intensidad silenciosa y contenida de un depredador alfa, mientras que las leves arrugas que surcaban su rostro revelaban los duros años que había soportado. Un sombrero fedora negro le cubría la frente, y su abrigo oscuro ondeaba al viento nocturno como las alas de un cuervo. Era, sin duda, el Kuzen que yo conocía. Se había vuelto mucho más tranquilo desde que nos conocimos. En aquel entonces, tenía un aura que lo hacía prácticamente inaccesible. Ahora, tras asegurar la ventana, miró a través del cristal, escudriñando la oscuridad exterior como si buscara algo. Una profunda sensación de crisis, que jamás le había visto, se reflejaba en cada uno de sus movimientos. Aparentemente satisfecho de que no había peligro, exhaló levemente y se giró para mirarme. Fue entonces cuando finalmente vi lo que sostenía contra su pecho. ¿Un bebé? No cabía duda.
Piel pálida, mejillas sonrosadas y un rostro angelical con los ojos cerrados plácidamente. Era un bebé. Ella es mi hija. Mia y de Ukina. Oh. ¿En serio? ¡Felicidades! Tú y Ukina se movieron rápido. Espera, con Ukina. Había empezado a ofrecer mis sinceras felicitaciones cuando me di cuenta de lo absurdo de la declaración, lo que hizo que mi voz se elevara por la sorpresa. Un momento. ¿Ukina es humana, no? ¿Es posible que un humano y un ghoul tengan un hijo? Es un milagro que ella haya traído a este mundo. El señor Kuzen bajó la mirada hacia el bebé. Sonreía, sí, pero sus ojos se ahogaban en un océano de tristeza. Al ver esa mirada, una oscura y ominosa premonición se apoderó de mí. Rezando para estar equivocado, me obligué a preguntar. Señor Kuzen, ¿dónde está Ukina ahora mismo? Señor Kuzen. Inclinó la cabeza, dejando que la sombra de su sombrero ocultara su expresión. Pero la visión de sus puños, temblando violentamente y apretados con tanta fuerza que parecían a punto de sangrar, lo decía todo. Era toda la respuesta que necesitaba. Cerré lentamente la novela que tenía entre las manos y solté un largo y profundo suspiro. No era momento para leer. ¿Qué necesitas que haga? Viniste aquí porque necesitas mi ayuda. No puedo ni imaginar lo peligroso que es el mundo en el que vives, pero si está en mis manos, lo haré. Ahora, el señor Kuzen exhaló un suspiro entrecortado, luchando por controlar sus emociones antes de levantar la cabeza. Aparte de Ukina, eres la única persona que se me acercó incluso después de saber que era un ghoul. Por eso debo pedirte esto. Extendió los brazos y me ofreció al bebé envuelto en una manta. Por favor, cuiden de este niño. No, claro que no. Eso es imposible. Agité las manos con desdén, rechazando la súplica de plano. El señor Kuzen me miró fijamente, con el rostro completamente paralizado por la sorpresa. Claramente, no esperaba ser rechazado tan instantáneamente. ¿Por qué? ¿No acabas de decir que me ayudarías? Añadí claramente la condición si está en mi mano a esa frase. Soy una estudiante de secundaria que vive sola en una habitación alquilada. Dejarme un bebé encima no es pedir un favor, es ponerme en una dura prueba de supervivencia. Eres mi única opción. El punto de encuentro con mi antiguo compañero, Noroi, fue comprometido por la organización. Ya no puedo confiarle a ella. Si quiero garantizar la seguridad de esta niña, eres la única que me queda. No te rindas tan fácilmente. Tiene que haber alguien más confiable que un adolescente holgazán que se pasa los días libres encerrado en su habitación leyendo o jugando videojuegos. Si existiera una persona así, no estaría aquí discutiendo contigo. Maldita sea. No tener amigos no es algo de lo que presumir. Yo era solo un humano sin poderes, ni siquiera un investigador de la CCG. Estaba bastante seguro de que era la única persona normal en todo el mundo que en ese momento estaba discutiendo a gritos con un ghoul. Nuestra discusión debió de ser demasiado fuerte, porque el bebé de repente empezó a quejarse. El señor Kuzen y yo guardamos silencio. Tranquilizada por el repentino silencio, la bebé volvió a dormirse, su respiración se calmó hasta convertirse en un suave y rítmico arrullo. Una vez que me aseguré de que se había dormido, bajé la voz hasta un susurro. Eres un ghoul increíblemente fuerte. ¿De verdad no hay manera de que puedas llevártela contigo? Es imposible, respondió en voz baja. El poder de la organización no es algo que deba tomarse a la ligera. Tal como están las cosas, ni siquiera puedo garantizar mi propia supervivencia. Uf, qué mundo tan retorcido. Tras soltar una maldición para desahogar mi frustración, tomé con cuidado al bebé de sus brazos. Un bebé humano normal habría olido a leche y talco. Pero el leve olor metálico a sangre que me cosquilleó la nariz era prueba irrefutable de que este niño era, en parte, un ghoul. ¿Estás completamente seguro de que es seguro que me la lleve? Sí. Desde la perspectiva de la organización, no hay ninguna conexión entre tú y yo. Mientras siga moviéndome y me esconda bien, el peligro nunca te alcanzará. No, no me refería a eso, suspiré, mirando el bulto. Quiero decir, esta niña tendrá que crecer sin sus padres. Su madre había muerto. Su padre era perseguido y su vida pendía de un hilo. Incluso si el señor Kuzen lograba regresar sano y salvo, ¿quién sabía cuántos años tardaría? En el peor de los casos, tal vez nunca regresaría. Te pido que seas su padre o madre. Soy un ser humano, ¿sabes? ¿Acaso los humanos normales se hacen amigos de los ghouls? Además, ella es mitad humana.
Aún así, a juzgar por el olor a sangre que desprende, va a necesitar nutrientes, ¿no? Lo siento. Da igual. Supongo que a partir de mañana buscaré en internet lugares donde se producen suicidios con frecuencia. Y eso fue solo el comienzo. La educación infantil, qué hacer con un bebé mientras yo estaba en la escuela, cómo esconderla de mis propios padres, una montaña de problemas imposibles se cernía sobre mí, y ya sentía que mi ánimo se quebraba. ¿Cómo se llama? Eto. Significa ser sostenido por un amor inmenso. Haré todo lo posible también en ese aspecto. Silbido. Visiblemente aliviado por mi respuesta, el señor Kuzen se giró, su abrigo oscuro ondeando al viento mientras se disponía a volver a salir al alféizar de la ventana. Oye, viejo. Al menos despídete de tu hijo. ¿Qué derecho tengo a llamarme padre si ni siquiera puedo estar a su lado? ¿De verdad necesitas cualificaciones para comportarte como un padre? El señor Kuzen vaciló. Lentamente se giró, y su mirada se suavizó al observar al niño. Volveré con vida, Eto. Silbido. Y con eso, se arrojó por la ventana, desapareciendo en el abismo de la ciudad. Saludando con un gesto a medias al cielo nocturno vacío, miré a la bebé en mis brazos. En algún momento, se había despertado. Unos ojos brillantes y curiosos me miraban fijamente. Le acaricié suavemente la mejilla con el dedo índice. Soy Takaki Koma. Encantado de conocerte, Eto. Vaya. Eto soltó una alegre y risueña respuesta. Masticar. Y me mordió el dedo con fuerza. Entonces, comenzó a succionar con avidez la sangre que brotaba de la herida, alimentándose de ella como si fuera leche materna. Sí. Lo primero que tengo que enseñarle es a controlar su ansia de carne humana. De lo contrario, me temo que seré yo quien termine siendo devorado primero. 3. De repente, papá, 2 habían transcurrido 13 horas desde que, sin darme cuenta, me convertí en padre soltero. Fuera de la ventana, el cielo otoñal lucía un claro brillante e implacable. Había faltado a la escuela, fingiendo un resfriado. La temperatura de la habitación era agradablemente fresca, lo que hacía que el aire acondicionado fuera completamente inútil. Y justo frente a mí yacía una bebé ghoul, dedicada a su principal ocupación: dormir. Ahora estaba en paz, pero en cuanto el hambre le atormentara el estómago, despertaría y buscaría presa. Los ghouls, por su propia naturaleza, no pueden digerir nada más que carne humana. Y el humano más cercano a este ghoul en particular, era yo. A menos que le ofreciera mi propia carne y sangre, sus gritos de hambre jamás cesarían. Vale, ya quiero renunciar. En cuanto el señor Kuzen me dejó a Eto y desapareció, me metí en la cama, un intento patético y a medias de escapar de la realidad. Pero al despertar, solo conseguí volver a sumergirme en aquella pesadilla asfixiante. Sabía que, tras conocer a Ukina, el señor Kuzen había dejado de cazar humanos vivos y, en cambio, prefería saciar su hambre alimentándose de los cadáveres de quienes se habían suicidado. Pero yo era solo una estudiante de secundaria normal. Jamás había visto un cadáver. Aventurarme a recolectar la carne de víctimas de suicidio requería una fortaleza morbosa que simplemente no poseía. A eso hay que sumarle la pesadilla cotidiana de conseguir artículos para bebés, descifrar las diferencias biológicas entre bebés humanos y ghouls, compaginar los estudios de secundaria con la paternidad y, el dilema definitivo, cómo ocultar de mis padres a mi nuevo dependiente devorador de carne, fue un infierno logístico. NNNGH, contracción nerviosa. Mis hombros se sacudieron violentamente al oír aquel leve sonido. Eché la cabeza hacia atrás, con el corazón latiéndome con fuerza, pero exhalé un suspiro de alivio. No estaba despierta. Era solo un murmullo de sueño. Me acaricié el pecho para calmar mi pulso acelerado y me obligué a concentrarme de nuevo en la crisis inmediata. No puedo permitirme estar paralizada por el terror cada vez que Eto tenga que comer. Primero la comida. Ya me ocuparé del resto después. No tenía ganas de ir a buscar cadáveres, pero eso no significaba que no tuviera opciones para saciar su hambre. Negándome a dejarla sola en el apartamento, la envolví bien abrigada en una toalla enorme y la llevé afuera. La noche anterior hice un descubrimiento sorprendente. Quizás debido a su linaje mitad humano, mitad ghoul, el Kakugan, el aterrador ojo rojo sangre y negro característico de los ghouls, solo se manifestaba en uno de sus ojos. Siendo apenas una bebé, Eto no tenía ningún control sobre él. Se manifestaba naturalmente cuando la inanición la invadía, pero también podía aparecer repentinamente incluso cuando no tenía hambre. Para evitar llamar la atención, coloqué los pliegues de la toalla de forma discreta sobre su ojo derecho, ocultando el monstruoso iris carmesí. ¡Ah!
El rítmico vaivén de mis pasos debió de haberla despertado, pues no tardó en abrir los ojos. En el mismo instante en que sus párpados se separaron, el Kakugan se iluminó bajo el velo de la toalla. Su rostro se contrajo, y el temblor de su labio inferior presagiaba un gemido inminente. Solo significaba una cosa. Nuestra princesita se moría de hambre. Hora de trabajar, pobre de mi dedo. Le ofrecí el mismo dedo que me había mordido la noche anterior. Al instante, una sonrisa radiante iluminó su rostro y apretó las encías sobre la misma herida, abriéndola de nuevo. Un dolor punzante y cegador me recorrió el brazo. Casi grité. Aún no tenía dientes, pero la fuerza aplastante y monstruosa de su mandíbula actuaba como una prensa de acero, destrozando mi carne y extrayendo la sangre de mis venas. La sola idea de lo que sucedería cuando le crecieran los colmillos me heló la sangre. Pero el terror fue fugaz. Verla succionar la sangre con esa expresión tan adorable y dichosa, amamantando mi herida abierta como si fuera el pecho de una madre, provocó una extraña oleada de calidez que, de alguna manera, eclipsó el dolor insoportable. ¿Es esta la alegría de criar a una hija? Mientras mi propia carne era consumida, sentí una conexión espiritual con cada padre amoroso y entregado de la nación. Me daba igual si los peatones me miraban raro. ¿Cuánto tiempo caminé así? Justo cuando mi dedo empezó a adquirir un tono azulado y enfermizo debido a la grave pérdida de sangre, Eto pareció finalmente satisfecha. Apartó la boca de mi dedo maltrecho y enseguida volvió a sumirse en un sueño suave y rítmico. A juzgar por esto, parece que un bebé ghoul no necesita estrictamente carne sólida. La sangre por sí sola es suficiente para calmar el hambre. Si ese era el caso, sabía exactamente a dónde tenía que ir. Mis pasos finalmente se detuvieron frente al centro de donación de sangre del barrio. Al abrir la puerta de cristal, me recibió el alegre bienvenido. De una recepcionista. Cuando me preguntó amablemente si venía a donar sangre, la miré fijamente a los ojos, con expresión sumamente seria, y le hice mi petición. Señorita, ¿existe alguna posibilidad de que esté dispuesta a venderme un juego de equipos de extracción de sangre, sin hacer preguntas? Para ir directo al grano. Fracasé estrepitosamente. Los kits de extracción de sangre se clasifican como equipo médico y están estrictamente prohibidos para la venta al público. Además, que un adolescente cualquiera exigiera comprar agujas intravenosas y bolsas de sangre resultaba sumamente sospechoso. Teniendo en cuenta que llevaba al bebé envuelto en brazos, la recepcionista probablemente llegó a conclusiones muy inquietantes. Entonces, ¿cuál era mi plan B? ¿De verdad es aceptable que los suministros médicos sean tan fáciles de conseguir? El mismo equipo que el centro de transfusión se había negado rotundamente a venderme llegó a mi casa al día siguiente, gracias a un rápido pedido por Internet. Internet sí que vende de todo. Si hubiera sabido que iba a ser tan fácil, no me habría sometido a la humillación de ir a la clínica. En fin. Lo consideraré una primera experiencia agradable con Eto. Imitando los procedimientos que había visto en la clínica, me coloqué un torniquete en el brazo, localicé una vena viable y me pinché la piel con la aguja gruesa. Era la primera vez que intentaba algo así que me equivoqué varias veces con el ángulo, lo que me dejó el brazo magullado y dolorido. Pero finalmente, el líquido de color carmesí intenso comenzó a fluir lentamente hacia la bolsa estéril. Mientras observaba cómo mi sangre llenaba poco a poco la bolsa de plástico, planeé mi siguiente paso. Bien, el problema de la comida está resuelto. Ahora toca el problema de la escuela. No podía fingir un resfriado indefinidamente. Mientras cumpliera con los requisitos mínimos de asistencia, graduarme no sería un problema, pero para lograrlo, aún tenía que soportar al menos otro mes de clases presenciales. Sin embargo, mi mayor temor era dejar a Eto sin supervisión. Cualquier cosa podía sucederle a un bebé solo. Requerían vigilancia constante e ininterrumpida. Pero dejarla en una guardería normal era impensable. En cuanto el personal notara sus hábitos alimenticios o su Kakugan, alertarían a las autoridades. Un escuadrón de investigadores de ghouls de la CCG estaría llamando a mi puerta antes de que terminara el día. Lo que significaba, miré a Eto. Sus ojos grandes y fascinados estaban fijos en la bolsa de sangre, completamente hipnotizada por el rítmico latido del líquido rojo oscuro que llenaba el plástico. Al observarla, una resolución temeraria, casi descabellada, comenzó a tomar forma en mi mente. ¿Debería hacer alguna locura? 4. De repente, papá, 3 Genshiro Kanazuki, el profesor tutor de 38 años de la clase 3B en la escuela secundaria Seara, se encontró ante una situación increíblemente desconcertante. Ocurrió en el momento en que entró al aula para la tutoría matutina.
Inmediatamente sintió una tensión incómoda y palpable que flotaba en el ambiente. Normalmente, los alumnos se callaban en cuanto se daban cuenta de que el profesor había entrado. Hoy, sin embargo, estaban completamente ajenos a su presencia, susurrando furiosamente entre ellos. Los alumnos del fondo estaban totalmente absortos, con la mirada fija en un pupitre junto a la ventana de la derecha. Incluso los que estaban sentados delante no dejaban de lanzar miradas nerviosas e irresistibles hacia ese mismo lugar. Siguiendo la mirada de ambos, Genshiro observó al estudiante que ocupaba el asiento junto a la ventana. Era Takaki Koma, quien había estado ausente los 2 últimos días recuperándose de un resfriado. Al verlo de vuelta en su pupitre, Genshiro supuso que el chico se había recuperado por completo. Takaki era un estudiante tranquilo que nunca había causado el menor problema durante su estancia en la escuela. Le gustaba leer novelas y jugar videojuegos, pero no era tan descuidado como para que lo pillaran haciendo ninguna de las dos cosas durante una clase. Debido a su discreción, esto era todo lo que Genshiro recordaba de él. Y sin embargo, justo encima del escritorio de Takaki, había algo que atraía una cantidad monumental de atención. Daago era un bebé. No era una novela de bolsillo, ni una consola portátil, sino un bebé humano de carne y hueso. Envuelto por completo en una tela blanca que le cubría la cabeza, ocultando el lado derecho de su rostro, el lado izquierdo visible dejaba ver a un niño increíblemente adorable. Tenía unos ojos preciosos y brillantes, y unas mejillas tan suaves y esponjosas como el mochi. Fascinado por la visión de Takaki, haciendo girar con destreza un bolígrafo con una sola mano, el bebé extendía la mano, intentando desesperadamente agarrarlo. Takaki miró al niño con una cálida sonrisa y finalmente se percató de que Genshiro estaba parado, estupefacto, al frente de la clase. Parpadeó y habló. «Señor Kanazuki. ¿No va a empezar la clase? ¿Cómo demonios se supone que voy a empezar con eso aquí?» Si existía algún profesor con la serenidad necesaria para dirigir la clase con naturalidad en estas circunstancias, Genshiro quería conocerlo. Como era de esperar, me llamaron inmediatamente a la oficina de la facultad para una charla individual con mi profesor tutor. ¿De quién es este bebé? De un familiar. ¿Por qué lo trajiste a la escuela? Surgieron circunstancias inevitables y tuvieron que dejarla conmigo. ¿Tus padres saben esto? Como sabes, mi padre está tan ocupado que tengo suerte si consigo contactar con él una vez al mes. Aún así, llevar un bebé al colegio es, ¿en serio me estás sugiriendo que deje a un bebé indefenso completamente solo en un apartamento vacío? No, eso no es lo que estoy diciendo. Espera, ¿por qué me están regañando a mí aquí? La entrevista se prolongó durante más de 2 horas. Para ir directo al grano, Victoria. Fue una verdadera bendición que el señor Kanazuki fuera el tipo de persona que se deja llevar fácilmente por el entusiasmo de una discusión. Tras sopesarlo todo detenidamente, decidí que llevar a Eto al colegio conmigo era la opción más lógica. Era la única manera de vigilarla de cerca y quedarme tranquila. Me preocupaba un poco que mi profesor intentara contactar con mi padre por lo ocurrido, pero las probabilidades de que lo consiguiera eran prácticamente nulas. Mi madre falleció hace mucho tiempo y, debido a ciertas circunstancias, incluso yo apenas podía hablar con mi padre por teléfono una vez al mes. En fin, una vez concluido aquel agotador debate, regresé al aula con Eto en brazos. Había obtenido el permiso oficial para llevarla a la escuela, con la estricta condición de que no interrumpiera la clase. Ahora, el último obstáculo que me esperaba era la torrencial curiosidad de mis compañeros. Oh, es una niña. ¡Qué linda! ¿Su nombre es Eto? ¿Qué edad tiene ella? Ah, ella miró hacia aquí. Kia. Solo quiero morder esas mejillas. Verme rodeado de chicas que normalmente ni siquiera se habrían fijado en mí fue una experiencia increíblemente abrumadora. Maldita sea. Quizás debería haber practicado un poco conversando con el sexo opuesto antes de que esto sucediera. Asustada por la multitud repentina y asfixiante, Eto me agarró con fuerza del cuello, con el rostro contraído como si estuviera a punto de romper a llorar. Ah, alto. No te acerques más. Va a llorar. Reprime tus instintos maternales ahora mismo. ¿Puedo abrazarla aunque sea un segundo? Una de las chicas preguntó, extendiendo una mano para acariciar a Eto. Al ver el dedo que se acercaba a su rostro, Eto olvidó momentáneamente su miedo a la multitud. Sus ojos brillaron y abrió la boca. Espera. Ese es exactamente el mismo movimiento que hace justo antes de morderme el dedo para chuparme la sangre, no la toques. El eco de mi grito resonó en el aula. Luego, un silencio sepulcral. El tiempo se detuvo.
Estaba de pie sobre mi escritorio, protegiendo a Eto con mi cuerpo, después de haber gritado con todas mis fuerzas. Las chicas que me rodeaban, e incluso los estudiantes que antes no habían mostrado ningún interés, me miraban boquiabiertos, completamente desconcertados por el repentino arrebato. Bajo sus miradas penetrantes, mi pánico se disipó rápidamente, reemplazado por la aplastante conciencia de lo que acababa de hacer. Buscando desesperadamente una salida a esta humillante situación, solté una patética excusa, agarré mi bolso y salí corriendo de la habitación. Creo que se acaba de ensuciar. Voy a cambiarle el pañal. Mis compañeros me observaron en un silencio atónito mientras corría por el pasillo hacia el baño. Tras sobrevivir a un incidente que sin duda iba a desatar rumores difamatorios entre las alumnas sobre mí, acusándome de ser una especie de pedófilo, aproveché la hora del almuerzo para escapar a la azotea. Recordando el casi desastre de hacía unas horas, me quejé a Eto. En serio. No puedes simplemente intentar comerte a la gente de la nada. Eso casi fue un desastre mayúsculo. Buu. ¿Qué quieres decir con Buu? ¿Eres Majin Buu? ¿Acaso la gente te parece una galleta? Suspirando, incliné el biberón para que le resultara más fácil beber. Sin embargo, lo que llenó el biberón fue la sangre que había extraído de la bolsa de suero. Normalmente, un biberón contendría un líquido blanco puro y reconfortante que reconforta el corazón. En cambio, en este había sangre espesa y carmesí, transformando un objeto inocente en un macabro elemento propio de una película de terror. La disonancia cognitiva entre el biberón sangriento y la adorable imagen de Eto mamando felizmente era abrumadora. Bueno, empiezo a sentir que nada de esto importa ya. Esto es peligroso. Me estoy convirtiendo, literalmente, en un padre completamente indefenso y sobreprotector. ¿Convirtiéndose en qué? Silbido. En cuanto reconocí la figura que abría la puerta de la azotea, entré en pánico y lancé con todas mis fuerzas el biberón del que Eto estaba mamando. El biberón, lleno de sangre, describió una parábola desesperada en el aire antes de desaparecer por encima de la barandilla. Sobresaltada por el arrebato violento de su comida, Eto rompió a llorar desconsoladamente. ¡Guau! ¡Ay! Lo siento. Entré en pánico y lo tiré sin pensar. Desconcertada, intenté calmar a Eto con desesperación mientras le limpiaba apresuradamente los restos de sangre de las comisuras de los labios. Mientras tanto, la figura que había subido al tejado me observaba forcejear con la bebé que lloraba y exclamó asombrada. ¡Vaya! Así que el rumor de que apareciste en la escuela con un bebé era cierto. Itokawa. ¿Eres tú, el chico guapo y de complexión robusta que estaba en el tejado? Era Itokawa Tomoru. Estábamos en clases diferentes, pero si tuviera que nombrar a mi mejor amigo en toda la escuela, sin duda sería él. ¿De dónde sacaste un bebé? No me digas que es tuyo. Ni hablar. Tiene sentido. No es como si hubieras cogido la mano de una chica desde el concurso de talentos de la escuela primaria. Sigue así y te voy a dar un puñetazo. Jaja. Tras intercambiar algunas palabras sin importancia, Itokawa se acercó y se apoyó en la barandilla cercana. En algún momento, Eto dejó de llorar. Sin embargo, probablemente porque la interrumpieron justo en medio de una comida, el Kakugan se activó en su ojo derecho. Si Itokawa veía eso, todo había terminado. Deslicé disimuladamente la tela para cubrir el lado derecho del rostro de Eto, buscando a toda prisa un tema de conversación que lo distrajera. Fue entonces cuando me fijé en las vendas que le cubrían las manos. Había más que antes. Tienes más lesiones que atender. Esto es lo normal. ¿Sigues persiguiendo ese sueño? Sí. Sé que es una meta ambiciosa. Pero si quiero lograrla, tengo que esforzarme al menos hasta este punto. Bien, aparté la mirada para que no viera la sombra que se proyectaba sobre mi rostro. Itokawa y yo teníamos un vínculo inseparable que se remontaba a la escuela primaria. Era mi mejor amigo. Si era posible, nunca quería ocultarle nada. Si podía, quería contarle todo aquello con lo que estaba lidiando en ese momento, para sobrellevar la carga juntos. Pero no pude. Sobre todo no a él, no te preocupes tanto. Sé que ser investigador de ghouls es un trabajo peligroso donde nunca sabes cuándo puedes morir, pero es una profesión honorable. Proteger a tus amigos y familiares, exterminar ghouls. Sin duda, me convertiré en investigador de ghouls. Quizás confundiendo mi expresión sombría con preocupación por el peligroso camino que había elegido, Itokawa esbozó una sonrisa radiante y tranquilizadora mientras hablaba. Al mirarlo, no me atreví a pronunciar esas palabras en voz alta.
Si sigues por ese camino, inevitablemente llegará el día en que tú y yo tengamos que destruirnos mutuamente. Tragándome esas palabras, estreché a Eto un poco más contra mi pecho, como para protegerla del mundo. Itokawa era solo el principio. Mientras siguiera cargando a esta niña, estaba destinada a perder mucho más. Como ya le dije, señor Kuzen, esta misión es demasiado difícil para mí. Mientras desahogaba en silencio mis quejas ante un hombre que no estaba allí, levanté la vista hacia el cielo. Muy arriba, completamente fuera de lugar en medio del horizonte de la ciudad, un búho batía sus alas, elevándose hacia los cielos. 5. Un visitante peligroso. Había transcurrido más de una semana desde que Eto quedó bajo mi cuidado. La llegada de una persona como ella a mi existencia solitaria había trastocado por completo mi vida cotidiana. Para empezar, los libros que más leía habían cambiado drásticamente. De novelas ligeras a guías para padres principiantes. Aparte del hecho evidente de que consumían carne humana, un bebé ghoul era idéntico a un humano. Música y juegos beneficiosos para el desarrollo infantil, control de su salud a través de sus excrementos, seguimiento de los hitos del crecimiento físico y adaptación de mis métodos de crianza en consecuencia, había una montaña interminable de cosas que aprender. Al no encontrar los libros suficientes, busqué en programas de televisión y foros de crianza en internet cualquier pizca de conocimiento que pudiera encontrar. No sabía la fecha exacta del nacimiento de Eto, pero a juzgar por su desarrollo, parecía tener poco más de 3 meses. Veamos, alrededor de los 3 meses, el sentido del olfato del bebé se agudiza y los músculos de sus piernas se desarrollan, aumentando significativamente la fuerza de sus patadas. ¿Es cierto? ¿De verdad te estás volviendo más fuerte? Eto, intenta darme una patada. Tras leer un consejo en el diario de crianza en línea de alguien, acerqué la cabeza a Eto. Ya fuera porque entendió mis palabras o porque fue pura coincidencia, Eto soltó una risita alegre y balanceó su piernita. ¡Zas! Había pasado por alto un hecho crucial. Los ghouls poseen una fuerza física varias veces superior a la de un ser humano promedio. Al parecer, esta regla se aplicaba con la misma rigurosidad a los bebés ghoul. Ruido sordo. Al recibir la patada de Eto directamente en la mandíbula, caí de bruces y quedé arrastrándome indefenso por el suelo durante un buen rato. Fue un golpe increíblemente brutal. Lo siguiente que cambió drásticamente tras mi rutina diaria fue el aspecto de mi apartamento. Una cuna, sonajeros y otros juguetes, un portabebés para salir, pañales, talco, el dominio caótico de un adolescente obsesionado con los videojuegos y las novelas estaba siendo rápidamente devorado, reemplazado por la innegable huella de un hogar con un bebé. Bueno, suponiendo que la probabilidad astronómicamente baja de que consiga novia se dé de alguna manera, traerla a mi casa es oficialmente una causa perdida. Acumular todos esos artículos para el cuidado infantil era necesario, pero provocó una crisis completamente nueva. Necesito empezar a llevar un registro de mi presupuesto. ¿Cuánto dinero podría tener un estudiante de secundaria que vive solo? Mi padre me enviaba una paga mensual para mis gastos, pero no era precisamente una fortuna. Hasta ahora, había sobrevivido usando los ahorros que había guardado para comprar videojuegos nuevos para comprar cosas para el bebé. Pero incluso eso se estaba agotando. Mis gastos básicos para vivir estaban ahora seriamente amenazados. ¿Debería pedirle a mi padre que me envíe más dinero? No. Puede que me dé el dinero ahora, pero en cuanto sospeche algo, aparecerá en mi puerta. No puedo permitir que eso suceda. Pero como no podía dejar a Eto sola y no tenía dónde dejarla, conseguir un trabajo a tiempo parcial era impensable. De verdad no existía ningún trabajo a tiempo parcial increíblemente conveniente que me permitiera llevar a mi bebé al trabajo. Esto me está dando dolor de cabeza. Tras darle vueltas al asunto un buen rato sin encontrar la solución, me dejé caer de espaldas en señal de rendición total. Divertida por mi suspiro dramático y mi repentino desmayo, Eto se arrastró hacia mí y comenzó a darme palmaditas en la frente con sus pequeñas manos con entusiasmo. «Va. Sí, sí. Muchísimas gracias por el gran estímulo, princesa». Que esas manitas diminutas, parecidas a helechos, me dieran palmaditas enérgicas en la cabeza fue extrañamente terapéutico. Recuperando algo de energía, me incorporé, decidida a encontrar algún tipo de solución. Con la esperanza de encontrar información útil, encendí el televisor y sintoné el canal de noticias. El mismo presentador de siempre, al que veía cada vez que cambiaba de canal, recitaba los titulares del día con su habitual tono robótico.
Hoy, alrededor de las 8 a.m., se descubrió un cadáver mutilado, presuntamente víctima de un ataque de ghouls, en la calle del Distrito 7. La víctima ha sido identificada como Nakajima Shioto, de 55 años, propietario de una panadería local. Se cree que fue atacado anoche cuando regresaba a casa del trabajo. En respuesta, la Comisión de Lucha contra los Ghouls, CCG, ha enviado investigadores especializados en ghouls, Eso está justo en este barrio. El hecho de que un ghoul estuviera cazando humanos abiertamente cerca ya era un problema enorme en sí mismo, pero la noticia de que los investigadores de la CCG iban a ser enviados a nuestro distrito fue básicamente echar gasolina a mi ya ardiente montaña de ansiedades. La pantalla del televisor mostró una entrevista con un hombre de mediana edad, presentado como un investigador de necrófagos en servicio activo. Vestido con un abrigo blanco impoluto y sosteniendo un maletín metálico en una mano, era la imagen típica de un agente de la CCG. Investigadores de necrófagos. Eran profesionales entrenados para cazar y exterminar a los ghouls que se escondían entre la humanidad. Eran conocidos por enfrentarse cara a cara con monstruos con capacidades físicas muy superiores a las suyas, sin ceder ni un ápice. Si bien su protocolo oficial supuestamente incluía intentar la captura cuando fuera posible, operaban bajo una directiva implacable. Ante el menor indicio de peligro, estaban autorizados a exterminar al objetivo en el acto. Desconocía qué tipo de trato recibiría un bebé ghoul, pero jamás quería que lo supieran. Una risa seca escapó de mis labios ante la amarga ironía de mi situación. Me aterrorizaban mucho más los investigadores ghoul que luchaban del lado de la humanidad que el peligroso ghoul que merodeaba por mi vecindario. Senté a Eto en mi regazo, señalando la pantalla del televisor. Eto. Nunca, jamás te acerques a gente que tenga ese aspecto, ¿de acuerdo? Dan muchísimo miedo. ¿Abucheo? Eto se chupaba el dedo, mirando fijamente al investigador en la pantalla. Esta niña no tenía ni idea del peligro. No podía comprender que aquel hombre de mediana edad, de aspecto tan normal, poseyera un arma capaz de abrirle el estómago a un ghoul feroz y destrozarle las entrañas de un solo golpe. Por lo tanto, mi trabajo consistía en detectar el peligro para ella y mantenerla lo más alejada posible. Dudaba que un investigador tuviera la capacidad sobrehumana de identificar a Eto como un ghoul con solo mirarla, pero pensé que lo mejor era evitar salir por el momento. Dindon HM. ¿Quién es? No esperaba visitas, ni recordaba haber pedido ningún paquete. Incluso si lo hubiera hecho, era increíblemente raro que alguien viniera de visita a esa hora. Con una punzada de sospecha, me acerqué y miré por la mirilla para ver quién era. Exclamación de cierre, interrogación de cierre, exclamación de cierre, interrogación de cierre, exclamación de cierre, interrogación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Una vez oí que cuando una persona está verdaderamente horrorizada, se vuelve incapaz de emitir sonido alguno. Jamás pensé que lo comprobaría personalmente. Abrí y cerré la boca como un pez moribundo, intentando desesperadamente emitir algún sonido, pero mi cerebro se aceleró, apretando violentamente mis cuerdas vocales para impedir que se me escapara ni un solo jadeo. En el segundo siguiente, llevé cada músculo de mi cuerpo al límite absoluto, recorriendo el apartamento a toda velocidad, en un frenético torbellino. Recogí frenéticamente la montaña de artículos para bebé esparcidos por la habitación y los metí a la fuerza en el armario. Cuando me quedé sin espacio, tiré el resto a la basura. Siguiendo el dicho de esconder un árbol en el bosque, deslicé las guías de crianza entre las páginas de las revistas para adultos que solía leer. Llorando lágrimas de sangre por dentro, arrojé la ropa de bebé que había comprado para Eto directamente por la ventana al patio. La idea de tener que recogerlo y lavarlo todo después me daban ganas de desmayarme, pero me mordí el labio y seguí adelante. Finalmente, tomé a Eto en brazos y miré a mi alrededor con desesperación. ¿Dónde? ¿Dónde? Solo necesito esconder a Eto. Acorralado, me di cuenta de que solo quedaba un lugar terriblemente comprometedor. La escondí allí. Justo antes de ocultarla, susurré una súplica desesperada. ¿Entendido, Eto? Tienes que quedarte completamente callado e inmóvil. Papá tiene que ir a librar la batalla de su vida ahora mismo. ¿Válido? Eto ladeó la cabeza, completamente ajena a todo. Obviamente. Dar un discurso dramático a un bebé era totalmente inútil. Esforzándome por recordar los momentos exactos en que Eto estaba más callada, agarré la bolsa de sangre y el biberón. Para. Los ojos de Eto brillaron. Apretó la boca contra la botella y comenzó a beber mi sangre con gusto. Vale, con esto debería quedarse callada un rato.
Metí rápidamente a Eto en su escondite y abrí de golpe la puerta principal. Acababa de sobrevivir a una pequeña guerra y estaba completamente empapado en sudor frío, con el pecho agitado y agitado. El hombre que esperaba fuera de la puerta me miraba con intensa sospecha. ¿Qué estabas haciendo exactamente? Estaba disfrutando de un tiempo de ocio a solas. Algo muy común para un joven soltero que vive solo. Bien. No importa. Asintiendo levemente, el hombre que tenía delante pareció aceptar a regañadientes la excusa, con esa comprensión tácita que existe entre los hombres. Profundas arrugas surcaban su rostro como los anillos de un árbol, indicando que había superado los 40 años. Un abrigo blanco impoluto cubría sus hombros y un pesado maletín de acero sostenía firmemente en su mano. La persona que estaba parada en la puerta de mi apartamento era un investigador de Ghouls de la CCG, idéntico a los que acababa de ver en la televisión. Y. ¿Y qué te trae por aquí? Papá. Y. Él era mi padre. 6. Un visitante peligroso. 2. Mi padre se llamaba Takaki Arima. Era un veterano investigador de Ghouls de la CCG con 16 años de experiencia. Era increíblemente raro que este hombre me visitara. Si venía más de una vez al mes, se podría decir que era frecuente. Me enviaba puntualmente el dinero para mis gastos cada mes, pero siempre usaba su exigente trabajo como excusa para evitar verme lo más posible. Sabía que su reticencia a verme no se debía solo a que estuviera ocupado, pero dejaría eso de lado por ahora, porque en ese preciso instante, gracias a que mi padre me honraba con una visita personal excepcionalmente rara en mi humilde apartamento, estaba experimentando la tensión más asfixiante y angustiosa de toda mi vida. Permítanme dejar una cosa perfectamente clara. Mi padre odia a los ghouls hasta un grado patológico. Si de repente aparecieran en nuestra casa 300 cucarachas y un solo ghoul, ignoraría por completo la inexplicable plaga de cucarachas y dedicaría todas sus fuerzas a masacrar al ghoul. Tal era la profundidad de su absoluto asco. Y en ese momento, en mi apartamento residía un ghoul, la máxima expresión del odio de mi padre, una criatura a la que despreciaba mucho más que a cualquier insecto. La tenía bien escondida por ahora, y mientras estuviera felizmente mamando de su biberón de sangre, debía permanecer tranquila. Eto, te lo ruego, por favor quédate quieta. Sintiendo como mi espalda se empapaba de un sudor frío y pegajoso, le llevé una taza de té a mi padre. Él tomó un sorbo lento, humedeciéndose la garganta, antes de romper el silencio. ¿Qué tal te va en la escuela? Bueno, supongo que está bien, a juzgar por su reacción, el incidente en el que llevé a Eto al colegio no había llegado a sus oídos. Ay, papá. Jamás en mi vida he estado tan profundamente agradecido por tu hermetismo y tu falta de comunicación. En fin, ¿qué te trae por aquí tan de repente sin siquiera llamar? Se ha avistado un ghoul en esta zona. Me enviaron a investigar, así que pensé en pasarme por aquí. Así que es por el incidente que salió en las noticias. Ese maldito ghoul. Si alguna vez me cruzo con ese bastardo, le romperé la mandíbula. Mientras yo proyectaba mentalmente mi intenso odio homicida sobre un ghoul al que ni siquiera conocía, mi padre de repente comenzó a escudriñar la habitación con una mirada aguda y analítica. ¿Has estado limpiando más a menudo últimamente? El lugar está más ordenado que antes. Ese algo así, sí, porque un ambiente higiénico es fundamental para criar a un bebé. He estado limpiando y esterilizando obsesivamente el lugar todos los días para evitar que se acumule polvo y gérmenes, como si pudiera decir eso. ¿Ya te has decidido por una universidad? Estoy pensando en intentar entrar en la Universidad Kami, ya que es la más cercana, pero eso fue solo una idea. Si ni siquiera podía mantener un trabajo de medio tiempo, no había manera de que pudiera permitirme el lujo de ir a la universidad. ¿Tienes planes de casarte? ¿O quizás estás saliendo con alguna chica actualmente? Todavía soy estudiante de secundaria, ¿por qué iba a estar pensando en casarme? Y no tengo novia. Olvídate de tener novia, de alguna manera terminé con una hija. Si dijera eso, probablemente me matarían a golpes, ¿no? Lo pregunto porque me preocupa que un chico con tu patética falta de experiencia romántica pueda acabar muriendo soltero. Gracias por la preocupación. No te preocupes. Puede que no esté casada, pero sin duda cumplo con mis responsabilidades como madre. Estaba respondiendo mentalmente al comentario de mi padre cuando sucedió. Crujido, exclamación de cierre, pensé que se me iba a congelar el corazón. Mi padre, que había oído claramente el sonido, giró la cabeza lentamente. ¿Qué fue ese ruido? ¿Una rata haya, probablemente? Este edificio es bastante viejo, ¿sabes?
¿Una rata, dices? Murmurando para sí mismo, mi padre dejó la taza de té y se puso de pie. Desde mi posición sentada, su imponente y musculosa figura, que desmentía por completo su edad, cuarentones y tantos, parecía aún más aterradora. Era un hombre que fácilmente podría seguir trabajando como investigador de ghouls en primera línea durante otros 10 años. De pie, erguido, mi padre sujetó su maletín de acero con una mano y. Espera. Papá. ¿Qué estás haciendo? Ese maletín, esa es la quinqué que usa para cazar ghouls. Ya te dije que hubo un asesinato relacionado con ghouls en esta zona. Ha habido numerosos casos de ghouls desesperados que se infiltran en casas de civiles para esconderse. Ah, claro. Por eso mismo mi padre había entrado en mi apartamento tan temprano por la mañana. Le preocupaba que el ghoul que se escondía en el vecindario se hubiera colado en la casa de su propio hijo. Y sí, técnicamente sí había un ghoul escondido aquí. Pero mi ghoul y ese ghoul son cosas completamente diferentes. Pero no podía explicárselo con exactitud. ¿Qué hago? Si seguía así, inevitablemente descubriría no solo a Eto, sino también la montaña de artículos para bebés que había escondido. No podría escapar de su interrogatorio. Efectivamente, lo primero que hizo mi padre fue dirigirse al armario donde había guardado todas las cosas del bebé. Una crisis catastrófica desde el principio. Tenía que resolver esto como fuera. A trabajar, mi cerebro. Agarrar. Mi mano se extendió rápidamente, agarrando violentamente la muñeca de mi padre justo cuando éste extendía la mano hacia la puerta del armario. Para, papá. Mi padre simplemente giró la cabeza, su mirada penetrante exigiendo en silencio una explicación por mi comportamiento errático. Si abres esta puerta, quedaré traumatizado irreparablemente. ¿Por qué es eso? Al ver mi expresión tan sombría, el semblante de mi padre se tornó igualmente serio. Dudé miles de veces. ¿De verdad tengo que decir esto? El daño a mi dignidad va a ser enorme. La respuesta, por supuesto, fue sí. Tenía que hacerlo. Era la única manera de salvar a Eto. Detrás de esta puerta está, respiré hondo, temblando, y escupí la excusa más devastadora y desoladora imaginable. Una muñeca real. En pocas palabras, un juguete sexual para adultos de silicona, de tamaño natural y muy realista. La mirada silenciosa que mi padre me dirigió era tan intensa y dolorosa que se sentía como un dolor físico. Sinceramente, la mirada voraz de un ghoul lamiéndose los labios me habría parecido más cálida en comparación. Después de mirarme fijamente durante lo que pareció una eternidad, mi padre retiró lentamente la mano del pomo de la puerta del armario. No te excedas. Es malo para tu salud. Tras esas sombrías palabras de despedida, les dio la espalda. Ruido sordo. Caí de rodillas como un boxeador que acaba de recibir un gancho devastador en la mandíbula. El daño psicológico es demasiado inmenso. Mi desesperado y autodestructivo mecanismo de defensa había obligado a mi padre a salir del armario, pero yo aún no podía relajarme. No había suspendido su inspección del apartamento. Si seguía así y encontraba el lugar donde había escondido a Eto, todo estaría perdido. Crujido, crujido. Mi padre revisó meticulosamente cada rincón por donde un intruso podría colarse. Levantó las baldosas del techo, inspeccionó la ventana del baño, sin dejar piedra sin remover. Sin tener ni idea de cuándo podría dar con el verdadero escondite de Eto, lo observé con ojos aterrorizados. Si se acercaba demasiado, ¿qué otra parte preciada de mi alma tendría que sacrificar para detenerlo? Afortunadamente, al no encontrar indicios de intrusión externa, mi padre finalmente cesó su búsqueda. Sentí como si me hubieran perdonado el infierno. Por suerte, parece que no hay problema. Tengo que volver al trabajo, así que me retiro. Disculpen las molestias a estas horas de la mañana. Sí. No hay problema, vuelve a pasarte algún día. Una completa mentira. Por favor, no vuelvas nunca. Al menos no hasta que Eto tenga la edad suficiente para ser completamente independiente, lo cual es absolutamente imposible, ¿verdad? Necesitaba urgentemente idear una contramedida para la próxima vez que mi padre decidiera tenderme una emboscada. Estaba despidiendo a mi padre en la entrada mientras se ponía los zapatos de vestir cuando sucedió. Susurro. Susurro. Exclamación de cierre. Creía haber escapado del infierno, pero resbalé justo en la línea de meta. Mientras intentaba desesperadamente contener los latidos acelerados de mi corazón, mi padre frunció ligeramente el ceño ante el débil ruido. Asegúrese de informar a su casero sobre las ratas. No importa la antigüedad del edificio, la higiene debe mantenerse.
Correré a decírselo en cuanto empiece. Sobreviví. Me agarré al salvavidas justo cuando caía al abismo. Mi padre terminó de atarse los zapatos y salió por la puerta principal. Al oír el fuerte golpeteo de sus pasos que se alejaba lentamente por el pasillo, me desplomé en el suelo como una marioneta a la que le cortan los hilos. Susurro. Susurro. Da. Como si hubiera estado esperando el momento preciso en que no hubiera peligro, la puerta del zapatero se abrió ligeramente con un crujido y Eto asomó su cabecita. Debía de haber vaciado por completo su botella de sangre. Había estado a punto de sufrir un accidente grave. Eto, visiblemente disgustada por el estrecho y maloliente armario de zapatos, salió gateando y se dirigió hacia mí. Completamente exhausto, apenas logré levantar mi pesada cabeza y ofrecerle una débil sonrisa. Eto, papá luchó muy duro hoy, va. Pata. Pata. Eto me dio una palmada en la frente con sus manitas y me ofreció su habitual y enérgico ánimo. 7. Un visitante peligroso. 3. Poco después de salir del edificio de apartamentos de su hijo, Takaki Arima vio al colega que había sido enviado a la sala junto a él. El hombre, de carácter afable, se percató de la presencia de Arima y lo saludó con la mano. Señor Takaki, de primera clase. ¿Pudo ver bien el rostro de su hijo? Aún así, le agradecería que no abandonara su puesto mientras estuviera en servicio activo. Eso se debe únicamente a que estabas alargando tu entrevista con los medios, señor Fujiwara de primera clase. Fujiwara Kimura tenía algo menos de experiencia de campo que Arima, pero eran del mismo rango y tenían aproximadamente la misma edad. Normalmente, la CCG organiza a sus investigadores en equipos de 2 personas, emparejando a un investigador superior, de primera clase, asociado especial o especial, con un investigador junior. Sin embargo, el compañero reciente de Arima, un investigador de rango 1, acababa de ser ascendido a primera clase, lo que provocó su separación. Por lo tanto, hasta que se le asignara un nuevo subordinado, Arima había sido asignado temporalmente a un compañero de primera clase y desplegado en este distrito. Acariciando su preciada barba, Fujiwara alzó el expediente que tenía en la mano. Estuve investigando mientras hacías novillos. Tenemos un lugar de interés. No hace mucho, estalló una guerra territorial entre facciones de ghouls en el vecino Distrito 8. Parece que un matón de uno de esos grupos resultó gravemente herido y huyó al Distrito 7. La fecha de su fuga coincide demasiado a la perfección con el asesinato del dueño de nuestra panadería. Arima examinó detenidamente el documento, entrecerrando los ojos. Supuse que se trataba simplemente de una bestia sin cerebro, dada la desfachatez con la que dejaba rastros de comida. Pero si estaba cazando desesperadamente para curar sus heridas, eso explica su descuido. Exactamente. Además, poco después del incidente, recibimos el testimonio de un testigo presencial que vio a un individuo sospechoso, sangrando, descendiendo a las alcantarillas cerca de la escuela secundaria Amei. Entonces, nuestro terreno de caza está fijado. Pongámonos en marcha. Arima y Fujiwara caminaron hacia la entrada de la alcantarilla, con sus impolutos abrigos blancos ondeando como espectros al viento. Para un observador desprevenido, podrían haber parecido oficinistas comunes y corrientes que se dirigían al trabajo temprano por la mañana. Pero a los ojos de un ghoul, sus pasos pesados y sincronizados habrían resonado como la implacable marcha de la parca. HM. ¿En qué estás tan absorto en tus pensamientos? Una operación de exterminio de ghouls era sumamente peligrosa. Una emboscada podía surgir de las sombras en cualquier momento. La hipervigilancia era un requisito indispensable para sobrevivir. Al notar la extraña distracción de Arima, Fujiwara lo reprendió con suavidad. No es nada. Simplemente, cuando visité el apartamento de mi hijo hace un rato, algo me inquietó. Si los monstruos que te temen como el carnicero supieran que en realidad eres solo un padre cariñoso y excesivamente ansioso, los ghouls que has masacrado probablemente se revolverían en sus tumbas. No te burles de mí. ¿Acaso no es natural que un padre se preocupe? Al reprender a Fujiwara, una sombra oscura y densa cayó sobre el rostro endurecido de Arima. Es un niño pobre que perdió a su madre de esa manera. Aunque haya fallado como padre, solo quiero que crezca sano y salvo. Supongo que no se puede evitar. Entonces, ¿qué era lo que te preocupaba? Un bebé. ¿Qué? Al oír la respuesta murmurada de Arima, Fujiwara frunció el ceño confundido. Era un olor increíblemente tenue, pero, el apartamento de mi hijo olía a bebé. Arima recordó vagamente cuando su hijo era un bebé. En aquel entonces, su casa tenía ese mismo aroma inconfundible.
Si hubiera olido a leche de fórmula, lo habría reconocido al instante, pero incluso sin eso, el inconfundible aroma a talco y pañales flotaba suavemente en el apartamento. ¿Un bebé? ¿Acaso tu hijo no está en el instituto? ¿Por qué iba a haber un bebé en su apartamento? Debes haber confundido un olor que venía de la casa del vecino. Eso es todo. Aún así, el comportamiento de mi hijo fue extrañamente errático hoy, la persistente sospecha le rozó la mente, pero enseguida tuvo que desecharla. Habían llegado a su destino. El cavernoso túnel de la alcantarilla se abría como una fauce a la espera, exhalando un hedor fétido y húmedo que recordaba al aliento de una bestia salvaje. Aquí está. Sangre. Tras dar apenas unos pasos en la penumbra, Fujiwara divisó las salpicaduras. Se agachó y limpió el cemento con los dedos enguantados. Se está secando, pero aún no se ha descascarillado. Está fresco. Así que realmente se está escondiendo, Fujiwara. Por encima de ti. El rugido de Arima resonó en el túnel. Fujiwara levantó la cabeza instintivamente. Una mancha de sombra que se aferraba al techo mohoso se hinchó repentinamente, se desprendió y se precipitó directamente hacia la cabeza de Fujiwara. Era un hombre de unos 30 años, que se sujetaba con una mano una herida grave en el abdomen. En sus ojos brillaba la prueba irrefutable de su naturaleza. Un Kakugan ardiente y carmesí. Y brotando de su espalda baja, cayendo como una guillotina roja como la sangre, estaba su Kagune. Sonido metálico. El Kagune que se dirigía hacia Fujiwara chirrió contra el metal y fue desviado violentamente. Al desviar la mirada, Fujiwara vio un maletín de acero abollado volar por los aires, que había interceptado el golpe letal. El maletín estaba completamente destrozado y abierto de par en par, pero estaba totalmente vacío. Lo que significaba que su contenido ya había sido elaborado. Clac clac clac. Antes incluso de que el rápido y mecánico sonido del ensamblaje terminara de resonar, Arima se abalanzó sobre el Ghoul, que aún permanecía suspendido en el aire. En sus manos sostenía firmemente una enorme espada, tan grande que parecía empequeñecer su propio cuerpo. Se asemejaba a un monstruoso y brutal hacha de carnicero, utilizada para sacrificar ganado. Forjada en incontables guerras sangrientas para desgarrar su carne impenetrable, era el arma de ejecución definitiva. Una quinqué. Chocar. El quinqué de Arima chocó violentamente contra el ataque de represalia del Kagune del Ghoul, cuya fuerza de impacto los separó a más de 10 metros de distancia. Pero en el instante en que sus pies tocaron el concreto, ambos combatientes se lanzaron el uno contra el otro simultáneamente. Bum retumbo retumbo. En un abrir y cerrar de ojos, estalló una frenética y sangrienta lucha a muerte. El Kagune del Ghoul se expandió enormemente como una serpiente mítica, pulverizando los pilares de hormigón que sostenían la alcantarilla mientras atacaba. Arima lo enfrentó de frente, blandiendo su enorme quinqué con una fuerza física monstruosa y aterradora. En el hombre que luchaba ferozmente contra el monstruo, no quedaba ni rastro del padre angustiado de hacía apenas unos instantes. Solo permanecía una sed de sangre salvaje e incontenible. Un impulso voraz de masacrar a la criatura que tenía delante, de desmembrar sistemáticamente su carne, destrozar sus huesos y derramar sus entrañas. ¡Gra! Llevado al límite por el implacable investigador y ya con heridas graves, la paciencia del Ghoul se agotó por completo. Aullando de rabia, lanzó un potente y demoledor golpe horizontal. Expandido al máximo, el Kagune era más grueso que los pilares estructurales de la alcantarilla. El ataque, cargado de intención letal, aniquiló todo a su paso, pulverizando el hormigón y erosionando las paredes. Fujiwara se tiró al suelo, esquivando por poco el devastador ataque. Cuando los escombros se asentaron, Fujiwara buscó frenéticamente a Arima, pero su compañero no aparecía por ningún lado. ¿Había sido alcanzado por aquel golpe catastrófico? Convencido de la muerte de Arima, el Ghoul centró su atención en Fujiwara, y su mirada asesina le indicó que él sería el siguiente. Ese fue el error fatal del Ghoul. Aplastar. GHK. Un chorro de aguas residuales brotó del canal tras el monstruo, mientras un enorme cuchillo de carnicero lo atravesaba brutalmente por la espalda. El monstruo chilló, ahogándose en su propia sangre. Por muy agudos que sean tus sentidos de Ghoul, parece que ni siquiera tú puedes olfatear presas sumergidas en aguas residuales sin tratar. Arima no había sido alcanzado por el Kagune. Se había sumergido intencionadamente en las aguas residuales, fétidas y contaminadas, para ocultar su presencia. Para asegurar su objetivo, se había arrojado a la inmundicia sin dudarlo un instante. Semejante obsesión, tan desquiciada y sin sentido, heló la sangre incluso de su compañero Fujiwara.
Arima giró violentamente la cintura y arrancó la quinqué de la columna vertebral del Ghoul. Luego, aprovechando el impulso acumulado de todo su cuerpo, canalizó hasta la última gota de fuerza cinética en la hoja y la blandió con todas sus fuerzas. Acompañada por el crujido repugnante de las vértebras al romperse, la cabeza decapitada del Ghoul se elevó hacia la oscuridad. Pero no se detuvo ahí. Como poseído por un demonio furioso, Arima destrozó sin piedad el cadáver inerte del Ghoul. Desgarró la carne, pulverizó los huesos y pisoteó los órganos hasta convertirlos en una masa sanguinolenta, pero continuó su matanza sistemática como si la aniquilación total del cuerpo no fuera suficiente. La lucidez solo regresó a sus pupilas oscuras y dilatadas cuando Fujiwara se acercó con cautela y le puso una mano firme en el hombro. Ya basta. Son monstruos, pero siguen siendo seres sintientes. No hay necesidad de profanar un cadáver hasta este punto. Tonterías. ¿Acaso nos muestran esas cortesías cuando masacran a los de nuestra especie? No tiene absolutamente ningún sentido mostrar compasión por estas cosas. Arima escupió las palabras con hostilidad gélida, pero detuvo su matanza y retrajo su quinqué. Ver cómo Arima se transformaba en una entidad completamente diferente y aterradora cada vez que se enfrentaba a los Ghouls era algo a lo que Fujiwara jamás podría acostumbrarse. Dejó escapar un suspiro cansado. De verdad que no tienes ni una pizca de compasión por ellos. ¿No crees que ya es hora de que empieces a pensar en jubilarte? Con esa actitud, ¿podrás alguna vez colgar el abrigo en paz? No tengo intención de quitarme este abrigo hasta el día de mi muerte. Agarrando con fuerza su impoluto abrigo blanco con las manos ensangrentadas, Arima miró fijamente el montón de vísceras irreconocible y gruñó. Mataré con mis propias manos a todos los Ghouls de este mundo. Sean hombres o mujeres, ancianos, o incluso bebés. Los mataré a todos. Jadear. Tras intentar dormir para recuperarme del agotamiento extremo provocado por la visita inesperada de mi padre, me desperté sobresaltado de una pesadilla horrible. Acabo de soñar que papá atacaba a Eto con un machete, rogando a todos los dioses que no fuera un sueño profético. Busqué frenéticamente a Eto en la habitación. ¿Eto? ¿Dónde están? ¿Dao? Me quedé paralizada a mitad de la frase. Mis ojos se fijaron en la desastrosa escena que tenía ante mí. Haciendo uso de su fuerza monstruosa e innata de Ghoul, Eto había abierto sin esfuerzo un enorme agujero en el centro de mi portátil. 8. La sombra que se avecina de la agitación, ¿quién dijo que los humanos somos criaturas de adaptación? Había pasado casi un mes desde que acogí a Eto, y la crianza de los hijos se había arraigado sin problemas como mi nueva realidad diaria. Para compensar mis crecientes gastos, había empezado a trabajar desde casa haciendo arreglos florales artificiales. Confiando en mi destreza manual, pensé que sería pan comido, pero me equivoqué por completo. El trabajo era terriblemente tedioso. ¿Cómo se las arreglaban las madres para compaginar trabajos extra como este con la crianza de un hijo? Un profundo respeto floreció en mi interior. En un momento dado, fascinada por el susurro de los pétalos de plástico, Eto se lanzó alegremente de cabeza a una enorme pila de flores terminadas. En lugar de ganar un sueldo, casi acabé debiéndoles una compensación por los productos estropeados, pero me estoy desviando del tema. Curiosamente, parecía que no era el único que se estaba adaptando a la presencia de Eto. Por ejemplo, mi escuela, Señor. Esto es, ¿necesita que le cambien el pañal? Adelante. Señor. ¿Tiene hambre? Continúa. O incluso. HNNGGH. Sí, ir. De alguna manera, los profesores habían desarrollado una clarividencia casi sobrenatural, diagnosticando con precisión las necesidades exactas de Eto a partir de las sutiles variaciones en sus llantos. Claro. La mayoría estaban casados, ¿no? ¿Era esta la majestuosidad de la madurez? De todos modos, sentí una punzada de culpa hacia los profesores y compañeros que se habían encariñado tanto con ella, pero a partir de hoy, había cumplido oficialmente con los días mínimos de asistencia necesarios para graduarme. Era una lástima, ya que Eto parecía disfrutar de la interacción social, pero mantener a una bebé Ghoul rodeada de humanos era una apuesta increíblemente temeraria. Al menos hasta que tuviera la edad suficiente para ocultar conscientemente su naturaleza. Desde mañana hasta mi graduación, planeaba inventar una serie de excusas, dejar de asistir a clase y dedicarme por completo a mis trabajos secundarios y a criar a Eto. Al cruzar las puertas de la escuela, una opresión profunda y asfixiante se apoderó de mi pecho al darme cuenta de que ese era el último día que pasaría con mis compañeros de clase.
En cuanto salí por la puerta, Itokawa Tomoru, que estaba apoyado en la pared exterior de ladrillos, me saludó con la mano. Pero en cuanto me vio bien a la cara, retrocedió, completamente desconcertado. ¿Por qué demonios llevas gafas de sol? Es moda. ¿De verdad Eto también necesita usarlos? Es moda. La perplejidad de Itokawa estaba totalmente justificada. Eto y yo llevábamos unas gafas de sol enormes y ridículamente grandes que no nos favorecían en absoluto. Llevar gafas de sol con el uniforme del instituto ya era bastante excéntrico, pero ponérselas a un bebé, sobre todo cuando el sol ni siquiera brillaba con fuerza hoy, resultaba ridículo. Pero había una razón. Eto no tenía ningún control sobre su Kakugan. Se activaba invariablemente cada vez que tenía hambre, pero también podía surgir de forma totalmente aleatoria. De ahí las gafas de sol. Una barrera física para ocultar el ojo carmesí cuando decidía manifestarse. Sin embargo, que un bebé llevara gafas de sol en interiores despertaba sospechas. La gente intuía que yo intentaba ocultar algo. Así que yo también me puse un par. De esa forma, en lugar de parecer un tipo que ocultaba un oscuro secreto, solo parecía un bicho raro excéntrico que le imponía su peculiar sentido de la moda a un bebé. Esto había provocado intensas discusiones diarias con el decano de disciplina, pero, eso también terminó hoy. En fin, ¿por qué llevas ropa de civil? ¿Te has saltado las clases hoy? Me preguntaba por qué no lo había visto por los pasillos. Ver a Itokawa vestido de manera informal confirmó que no había asistido a clase. Para alguien mucho más disciplinado con la asistencia que yo, era muy inusual. Acabo de regresar de entregar mi solicitud a la Academia CCG. Resulta que el plazo para entregar los formularios era hoy. Mi tutor me avisó ayer, así que por los pelos no entré. Entré en pánico, llamé para avisar que no iría y salí corriendo para entregarla. Itokawa. Desde que tengo memoria, había albergado el ardiente sueño de convertirse en un investigador de Ghouls. Una parte de mí deseaba con todas sus fuerzas animar a mi amigo que perseguía su sueño, pero la otra sentía una profunda tristeza. La distancia entre un chico que criaba a un ghoul y otro que se entrenaba para exterminarlos se convertía en un abismo insalvable. Tragando mi ansiedad, me esforcé por adoptar un tono alegre y entusiasta. Vaya, por fin es hora del examen. ¿Cuándo es? El examen escrito es dentro de 3 días. El práctico es una semana después. He oído que la dificultad de los exámenes prácticos ha aumentado muchísimo últimamente. Naturalmente. Por muy brillante que fuera tu mente, sobrevivir a un ghoul dependía en última instancia de superar tus límites físicos en el campo de batalla. Así que mañana me tomo el día libre para estudiar a tope, repasar todo lo que he aprendido y hacer el examen. Ya os contaré qué tal me ha ido pasado mañana cuando vuelva al colegio. Ah, cierto. Tampoco podría encontrarme con él en la escuela. La casa de Itokawa estaba bastante lejos de mi apartamento, lo que significaba que nuestras interacciones se limitaban casi exclusivamente al recinto escolar. Les había dicho a todos que simplemente estaba cuidando al hijo de un familiar debido a circunstancias familiares complicadas, pero, no vendré a la escuela a partir de mañana. ¿Qué? Solo un poquito, decirle aunque sea una pequeña parte de la verdad no le haría daño, ¿verdad? Al menos, sería una despedida digna para el amigo que me acompañó desde la infancia. En realidad, esta niña no es pariente mía. Es hija de una conocida. No puedo dar detalles, pero, no tengo ni idea de cuándo volverá su padre a reclamarla. Así que, por ahora, me alejaré de mi vida normal para dedicarme por completo a criarla. Itokawa no pudo disimular la absoluta sorpresa que se reflejaba en su rostro. Criarla. Solo eres un estudiante. Estamos a punto de graduarnos. ¿Eliges el período más crucial de la preparación para la adultez para criar a un niño? Eso es tirar la vida por la borda. Itokawa se interrumpió, pero las palabras no dichas quedaron suspendidas en el aire. No necesitaba oírlas para saber lo que quería decir. No tengo la menor intención de renunciar a mi vida, respondí con firmeza. Encontraré mi propio camino mientras la crío. Simplemente he aumentado un poco la dificultad de supervivencia en comparación con vivir sola, eso es todo. ¿Un poco? ¿Acaso ese conocido tuyo está completamente loco? ¿Cómo pudo abandonar a su hija tan fácilmente? No fue una decisión fácil. Bajé la voz, volviéndose gélida, frenando la creciente furia de Itokawa. Sabía que se enfurecía solo por mí, pero no podía permitir que insultara a Kuzen. No entregó a su hija por capricho. Estuvo acorralado, perseguido y llevado al límite absoluto y asfixiante antes de tomar esa decisión.
Y yo sentí lo mismo. Comprendí su desesperación, me angustió profundamente y dudé innumerables veces antes de decidirme finalmente a acogerla. Así que, hice una pausa, dejando escapar una risita débil y autocrítica. Por favor, no grites. Estás asustando a Eto. Sobresaltado por mis palabras, Itokawa finalmente notó el labio tembloroso de Eto y las lágrimas que se acumulaban bajo sus enormes gafas de sol. Se estremeció con remordimiento. Tras mecer suavemente a Eto para calmarla, volví a levantar la vista. Agradezco que te hayas enfadado por mí. Gracias. De todas formas, dada mi situación, será difícil que nos veamos durante un tiempo. Intenta comprender si no puedo estar allí para despedirte antes de tus exámenes. Murmurando un silencioso hasta luego, me di la vuelta para marcharme. Esperar. Había una firme determinación en su voz. Confundida, miré hacia atrás por encima del hombro. Itokawa sacó de repente su cartera del bolsillo. La volteó, sacudiendo hasta el último billete arrugado y moneda suelta. Agarró el fajo de billetes y me lo empujó. Toma esto. Compra alguna fórmula o algo así. ¿Qué? No necesito esto. Cállate y acéptalo. Acabamos de tener a nuestro hijo menor en casa, sé perfectamente cuánto dinero cuesta criar a un bebé. Acortando la distancia en dos zancadas enormes, Itokawa metió a la fuerza el dinero en el bolsillo de mi uniforme, ignorando por completo mis protestas. Deja de actuar como si nunca más nos fuéramos a ver. No has olvidado nuestra promesa, ¿verdad? Cuando apruebe los exámenes de la Academia CCG, celebraremos la fiesta en tu casa. Ah, es cierto. Lo prometimos. Desde que Eto irrumpió en mi vida, el caos absoluto borró por completo el recuerdo de mi mente. Voy a entrar por tu puerta con mi carta de aceptación en la mano, así que más te vale estar esperando. ¿Me oyes? Señalándome directamente con el dedo, Itokawa dio media vuelta y caminó con paso firme calle abajo. Me quedé allí un buen rato, mirando su espalda mientras se alejaba, sintiendo como si me hubieran golpeado en la cabeza. Y entonces, PFF. De repente, una risa escapó de mis labios. No pude evitarlo. La tristeza que había estado albergando, el temor de que la distancia entre yo y el futuro investigador de Goruls se estuviera convirtiendo en un abismo insalvable, de repente me pareció completamente ridícula. PFFT jajaja. Ajajajaja. Sin importar lo que yo estuviera criando, ni en lo que él se estuviera convirtiendo, ese idiota y yo seguíamos siendo mejores amigos. Al darme cuenta de eso, el vacío que me oprimía el pecho se disolvió, dejando tras de sí una profunda y reconfortante calidez. Da. Eto me miró fijamente con los ojos muy abiertos y curiosos ante mi repentino ataque de risa, antes de soltar una risita alegre y burbujeante. Ah, y para que conste, esto es algo que descubrí mucho después, maldita sea, también le di el dinero del billete de tren. ¿Cómo demonios voy a volver a casa? Mi mejor amigo era un tipo realmente increíble, pero era un completo idiota.